Pues hoy tengo un privilegio del cual estoy gozando, pero también se lo comparto. Calle 11 me trajo hasta Los Dinamos. Estoy en el segundo Dínamo y aquí me recibe el profe Juárez, Domingo Juárez, muchas gracias. En el casco donde se encuentra el Dinamo, ahorita vamos a hablar de él, ¿no? Ignacio Núñez, de nuevo, muchas gracias. Gracias. Gracias por esta oportunidad. Y Rosa María Núñez. Pues vamos a hablar primero de acentos. ¿Se llama Dínamo o Dinamo? Porque yo siempre digo voy a los Dinamos, pero es a los Dínamos. Ok, quedó como por uso y costumbre de la comunidad Magdalena Tic-Tic, así le llamaron, con acento grave, los dinamos. Pero originalmente son dínamos o generadores. Sí, pues yo le digo, me voy de día de campo a los Dínamos, me dice, ¿a dónde va usted? ¿Quién sabe, no? Así es. Suena más bonito Dinamo. Pues ya quedó así, pues así le llamaron los... Profe, y eso es plural porque son 4, ¿verdad? Bueno, en la parte boscosa son 4 y donde estaba la fábrica del Águila está el quinto dínamo. O sea, son 5 en total. 5 en total con el que está en la fábrica textil. Y bueno, estamos aquí en el segundo, Ignacio. Esta construcción se hace principios del siglo XX, 1904. Bueno, la concesión se da en 1897, la da el presidente Porfirio Díaz, y luego se empiezan a hacer los estudios para ver qué cantidad de agua corría y entonces diseñar los dínamos en función del flujo. Este dínamo tiene un número de serie de alrededor del 7000. El de abajo que tenemos 7600 ahí, ahorita lo vemos en la placa, y el de abajo ya es 9000. O sea, habían pasado. Y para esa época, Eshirbis, que es la empresa que los instala, pues ellos ya tenían una producción de turbinas en todo el mundo. Ahora está de moda hablar de energía limpia, que no Sí. contamine, la huella de carbón, el cambio climático. Pues aquí en la Ciudad de México tuvimos energía limpia con esto. Cuéntanos un poco, Rosa María. Fuimos el primer lugar que utilizó la energía de un río para producir electricidad. Entonces eso nos vuelve algo... Es el primer lugar en todo el país y desde Sí. luego en la Ciudad de México. Sí, esta fábrica de producción de dínamos hizo otras instalaciones en otros lugares del país, pero aquí fue el primer lugar, digamos, el piloto. A ver, la energía eléctrica está llegando a México. Porfirio Díaz decide que hay que electrificar lo más pronto posible y como hay industria textil, eso encuentra recursos. ¿Qué es lo que construyen aquí? A ver, esta fábrica o estas concesiones Escher y Bis. ¿Qué es lo que construyen? A ver, yo veo aquí 2 fierros, ¿no? Bueno. Un generador y un caracol. A ver, profe, explíqueme qué hay aquí. Es una empresa suiza la que se encarga de hacer estos generadores, asociado con un judío llamado Salomon Salomon Beach, exactamente, Salomon Beach. Entonces ellos son los que traen esta tecnología. La inversión es francesa. Aquí lo que cabe destacar que con Porfirio Díaz es cuando vienen estas inversiones, cuando se pacifica un poco el país y los empresarios pues invierten. Sin estas inversiones no hubiera sido posible traer todo esto y las fábricas de Contreras, que son textiles y papeleras. A ver, ahorita entramos a la parte histórica, pero explíqueme la parte técnica. Aquí hay ¿por ahí entra el agua? Así es. A ver, cuéntame bien, ¿cómo funciona? Se hace una represa, ¿no? Para acumular energía potencial por la altura. Entra con presión el agua, da vuelta aquí. ¿Qué es la del río Magdalena? Del río Magdalena. Por cierto, el único río que nos queda en la Ciudad de México. Al aire abierto. Sí, de los muchos ríos que había en ese entonces, lamentablemente es el único río y hay que cuidarlo. Bueno, pues se acumulaba el agua, la presión, la energía potencial aquí se transforma en energía cinética y por el principio de Faraday, esa energía cinética se convierte en energía magnética y de ahí se genera un... Voy despacio. A ver, despacio. Necesita usted unos imanes, ¿verdad? Para que eso pase. Así es. A ver, cuéntame, de energía cinética, energía magnética, quiere decir que de estar moviendo el círculo, utiliza usted imanes y entonces ya empieza a generarse la electricidad. De manera sencilla es una transformación de energía. A ver, profe. Se convierte una forma de energía a otra forma de energía. De manera didáctica, pues es energía mecánica
que se transforma en energía magnética y de ahí se genera lo que le llaman una fuerza electromotriz, o sea, voltaje, y eso ya genera una corriente eléctrica. Y luego, a ver, perdón, le doy vuelta y aquí tengo unos transformadores. Así es, para Ese es transportar parte. la electricidad se tiene que elevar el voltaje. Entonces, la función, una vez que se produce una FEM o fuerza electromotriz medida en voltios, para transportarse están los transformadores, se eleva el voltaje, llega a las fábricas y ahora hay que bajar otra vez el voltaje. Porque si no le revientan las máquinas. Así es. Ahora, ¿esta energía era para la luz de las casas o nada más para la fábrica de textiles? Bueno, obviamente la inversión se hace para las fábricas, pero es beneficiar a la comunidad. También de ahí el municipio y las primeras colonias se ven beneficiadas de la electricidad. O sea, Ignacio, Magdalena es de las primeras poblaciones con luz. Sí, además incluso la luz la cobraban, venía el cobrador de impuestos a caballo, veía el medidor, hacía el recibo y cobraba. Entonces es algo muy interesante en nuestra comunidad porque todas esas historias las hemos conservado. A ver, hay un chisme ahí que no sé si Sí. es cierto, que había 3 requisitos para ser cobrador. Ah, bueno, mi ¿Cuáles abuelo fue el cobrador de impuestos de la Magdalena Contreras y de Coajimalpa. Su abuelo se llamaba Y el dinero lo llevaba el nombre de mi abuelo, Pedro Núñez. Pedro Núñez. Pedro A ver, Núñez. ¿cuáles eran las características de Pedro Núñez? Bueno, él pues había estado en la Revolución y trabajó en las fábricas, pero era el cobrador de impuestos. Y para tener ese puesto le pedían 3 requisitos: saber hacer cuentas, saber montar a caballo y saber usar una pistola. Ese era- Qué bueno que hoy los cobradores de impuestos ya no necesitan el último no, ahora ya requisito. ¿Lo vio usted tirar? No, realmente era, pues es que la zona siempre ha habido en todas las épocas. María, y su papá se topó aquí con los ingenieros estos suizos. Y Con hay una unos- anécdota muy bonita, se la cuenta al público, por Unos favor. visitantes, unos jóvenes amigos vinieron a conocer México y las montañas son fascinantes en este país. Entonces los chicos andaban perdidos, mi papá como un niño pequeño de 8 o 10 años andaba juntando leña porque no había microondas en esa época, entonces había que ir por leña. Andaba juntando leña y de pronto los encuentra y ellos a señas le dicen: es que buscamos el río. Mal, aquí no está el río, y se los lleva. ¿Cuál era su sorpresa cuando se abre la chamarra el muchacho y le saca 2 barras de chocolate De Suiza. de Suiza? Y entonces, pues mi papá feliz. Años después sabe que son suizos por las banderas que traían, los colores y todos estos símbolos, el gorrito de la época. Dice, es que eran suizos. Pero ya estamos en anécdotas de los abuelos, Domingo, pues ahora platíqueme de su abuelo, que también fue importante aquí en la zona. Bueno, este lugar, mi papá, el profesor Manuel Juárez, estuvo mucho tiempo, más de 20 años aquí, dando las pláticas, recibiendo a los turistas, ¿no? Y mi abuelo fue el primer maestro con recursos federales que viene aquí a fundar la primer primaria, en tiempos de Álvaro Obregón, que gobierna del 20 al 24, y en el 21 se crea la SEP, y él recibe el título 252, y hace la primer primaria en la Magdalena, que está en el pueblo de San Bernabé Ocotepec. Ahí veo el título Así es. con vestido, con corbata, muy serio. Sí, bueno, lo pasamos acá. Sí, Y le pone a la escuela Jicotencatl. así le pone Es la primera primaria de Magdalena Contreras. de los 4 pueblos originarios, San Bernabé Ocotepec, ahí se hace la primera primaria federal. Y mi abuelo le pone Xicotencatl, le comentaba pues, porque representaba para él la resistencia a la conquista. Y su papá es profe y usted es profe. O sea, el Sí. oficio se hereda. Soy la tercera generación. El profesor Guadalupe Juárez, luego sigue el profesor Manuel Juárez, falleció hace 5 años y ahora yo estoy aquí. Soy el profesor Domingo Juárez. Y aquí nos recibe justamente pues en esta casa, en este lugar donde se encuentra el segundo dinamo. Me voy a corte y de regreso yo quisiera que nos usáramos el reloj para ir hacia atrás y que me cuenten 1802, cómo ocurre justamente esta revolución eléctrica en la Magdalena y un poco en el resto del país. Y bueno, pues hay que decirlo, es un lugar espectacular. Sí, para entender de electricidad, también para entender de historia, pero sobre todo este bosque que llega aquí uno y no se quiere ir. Yo tuve el privilegio de no venir en fin de semana, no sabe qué gozada. Vamos a corte, regresamos un momento para seguir hablando de Magdalena Contreras y este lugar, dígale usted bien,
Dinamos. Se anda diciendo Dínamos, es que usted tiene muy buena ortografía. Segundo Dinamo, acá en la Magdalena Contreras. ¿Cómo ve usted que estoy en realidad en lo que era el reino de Coyoacán? Estoy con el profe Domingo Juárez, muchas gracias. Ignacio Núñez, o sea, María Núñez, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, prometimos en este bloque hablar de historia. Voy para atrás. Esto era el reino de Coyoacán. Hasta acá llegaba el reino de Coyoacán, ¿correcto? Bueno, era la cabecera, Coyoacán. Esta era la parte boscosa. La cabecera era Coyoacán. En el tiempo de la conquista, aquí no hay encomienda. Por los favores que le hace a la conquista Ixtolinque de Guzmán, Cortés lo premia y lo deja como señor de ¿Fueron de esta amigos región. Ixtolinque de Guzmán y Cortés o se Sí, conocieron? bueno, primero hubo enfrentamiento, pero finalmente, a pesar de que a su hermano y al padre de Ixtolinque los ejecutan los españoles, él ve la conveniencia de aliarse con Hernán Cortés. Y entonces aquí no hacen encomienda, pero se vuelve parte del marquesado de Oaxaca. Así es, y esto le cede esta parte, esta administración, a Ixtolinque de Guzmán. Y mandan dominicos hasta acá. Franciscanos primero. Franciscanos. Sí, la O sea, primera los que orden- construyen la ermita original son franciscanos. Así es, la ermita de la Magdalena. Y luego ya vienen los dominicos como... Y ya vienen otras órdenes, vienen los dominicos, agustinos y otras órdenes. ¿Y qué pasa durante el virreinato en la zona? En esta zona, bueno, este lugar hoy, como en ese entonces, lo que le da vida es el río. Depende. Y el recurso del bosque, ¿no? Que es un recurso muy importante y ahora más que hay tanta contaminación, la captura de dióxido de carbono, el oxígeno que da, el agua que aporta. Siempre es el recurso de este lugar de la zona sur poniente. Ahora, el agua trae siempre muchos beneficios, pero también atrae muchos intereses. Sí. Y aquí se empieza a desarrollar pues la revolución industrial mexicana, ¿no? Con Sí. sus limitantes y asteriscos a la hora de hablar de eso, pero pues en efecto la revolución textil es eso, es una revolución Sí. industrial. Cuénteme un poco. Bueno, no el sé, antecedente es en el siglo XVII con los batanes que tienen Tomás y Diego de Contreras. ¿qué son los batanes? Los batanes son una especie como de mazos de madera movidos por el agua. Y entonces van apretando las telas porque esas telas eran muy duras. Por eso allá en Río Magdalena está el famoso batán. Batán, porque porque ahí eso, hay- el batán es una Máquina para tensar los telares. para aflojar, suavizar las telas. Y aquí había batanes. Aquí había batanes. Posteriormente, en el siglo XVIII, empieza a desarrollarse la revolución industrial en Inglaterra y toda esa industria empieza a emerger en Estados Unidos y llega aquí a América y llega a México. Pero en aquella época se empezó a usar el vapor. No había energía de otro tipo porque era la más accesible y ya estaba muy dominada, ¿no? En cuanto al desarrollo de calderas, pero costaba porque había que traer el carbón para que funcionara. Entonces, cuando los franceses, que fueron los últimos dueños, tuvieron la visión, la familia Jean tuvo la visión de tener un sector inmobiliario, un sector eléctrico y el textil. Entonces combinaban esos negocios y entonces trajeron los dínamos. Voy a tener aquí la familia Odín. Jean. Jean. Camilo Jean fue el último dueño. Tuvimos Es oportunidad de los Jean. de la familia Jean. Ya. Y Rosa María, usted conoció a los descendientes que además fueron los que les dieron casas a muchas de las familias, supongo entre ellas a las que ustedes pertenecen, que vinieron a trabajar esas fábricas. A ver, cuénteme un poco de la familia Jean. Bueno, nuestra casa la pagó mi abuelo. Esa, Ok, esa fue esa no le aparte, tocó. pero hubiera sido muy feliz que me le hubieran dado una casa de ahí. Conocí a una de sus hijas por una exposición en el Club France. Estaban expuestos sus cuadros y entonces ahí hacía referencia a su padre,
Y en un libro que hace algunos años hicimos una publicación de Magdalena Contreras, mencioné brevemente a su padre. Y le dije, es que no tenía a quién preguntarle, pedirle más ¿Cómo información. se llamaba? Alfonso Camilo Gin. Y Alfonso Camilo Gin fue una gente muy querida en la Magdalena Contreras por varios aspectos. Él, como un hombre de negocios, tenía claro que si sus trabajadores tenían condiciones adecuadas, iban a estar pues bien y él iba a estar bien por consecuencia. Entonces, por eso se hicieron aquí en Magdalena, hay un lugar que se llama Las Calles, y ahí están esas casas de esos primeros obreros, que inicialmente eran rentadas por un costo de 3 pesos, si no mal recuerdo. Y cuando un trabajador se casaba, le daban una más grande porque iba a tener bebés o algo, y le daban una casa más grande. Ahora, eso quiere decir que hay una migración importante en ese momento a la zona, porque muchas de las familias que hoy están aquí llegaron en esos momentos. Sí, sí, de hecho había ingenieros pues, que venían de Francia, de Alemania, había químicos, los tintoreros, pero venían con contratos que nada más podían trabajar en estas fábricas. Y cuando veían el bosque, en las primeras de cambio se quedaron a vivir aquí, entonces muchas de las familias tienen apellidos de Alemania, de Francia, de otros países. Porfirio Díaz aparece en escena, y ese domingo usted lo conoce muy bien, y decide que va a invertir en esta zona. Incluso aquí tenemos, no sé qué es este documento, pero supongo que tendrá que ver justamente con el tema del Dinamo. Cuénteme. Así es una concesión que tiene la fecha de 1902 para que se instalen aquí los generadores. Porfirio Díaz trae estas inversiones, también trae el ferrocarril. Es paralelo. También le viene a dar a Contreras vida el ferrocarril. Ahí donde están las fábricas llegaba el ferrocarril. Entonces es un desarrollo industrial, la parte sur poniente, que son producto del ferrocarril. Cuando él entra a gobernar solamente había una línea férrea, que era de la Ciudad de México a Veracruz, la única. Ya durante su gobierno se multiplican las líneas férreas por 20. Y pues Contreras se ve beneficiado. ¿Y de dónde a dónde venía esa línea de ferrocarril? Esta línea ¿San Jerónimo, de ferrocarril San Ángel para acá o de dónde venía? es de la Ciudad de México al Balsas. Ahí ya por el puente ya no siguieron hacia la parte de Acapulco, ya representaba problemas técnicos, pero también intereses de que no se hiciera hasta Acapulco. Se trataba de vincularlo más con Europa y con Estados Unidos y no con Asia. Entonces, ese es el tramo, Ciudad de México al Balsas. Pues déjenme ahora cerrar con nuestra época. La Ciudad de México explota, ¿no? Después de los años 50, 60, demográficamente, y nos fuimos a comer todos los cerros que encontramos a nuestro paso. Se salva Milpalta, se salva Magdalena, poquitito de Álvaro Obregón. ¿Cómo le hizo Magdalena para seguir siendo bosque? ¿Cómo defendieron sus familias este lugar? Es una comunidad agraria y es autónoma. De hecho, en 1975 se hizo un decreto presidencial para reconocer sus bienes comunales. Entonces, y la Magdalena es muy unida. Cuando fue la revolución, todos los pueblos fueron con Zapata. Es un dato muy interesante. Todos los pueblos se sumaron a Zapata. A Zapata. El auditorio de la alcaldía, antes delegación, es Emiliano Zapata. Pues qué felicidad haber podido encontrarles aquí. Regresamos a estudio sin muchas ganas, la verdad. Más vale quedarse aquí, ya entendí por qué dicen que los mexicanos no visitamos, acampamos. Pues después de esto, aquí me quedaba a acampar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Volvemos a estudio.